Primer principio de inducción. Sea la propiedad P evaluada en n, decimos que es una propiedad definida para el entero n y supongamos que se cumple la propiedad P evaluada en 1, o sea P para n igual a 1. Eso lo llamamos caso base. Luego, para todo entero positivo k, definimos una hipótesis inductiva, que es lo que asumimos verdadero, que es la propiedad P evaluada en k. Y vamos a tratar de demostrar mediante el paso inductivo que, sabiendo que se cumple P evaluado en k, que se cumple la propiedad P evaluada en k más 1. Entonces podemos decir, si demostramos que se cumple para n igual a k más 1, que la propiedad P se cumple para todo entero n a partir de n igual a 1. El primer ejemplo consistiría en demostrar esta igualdad, ¿no? Que la sumatoria de igual 0 hasta n de i es igual a n por n más 1 sobre 2, para n mayor que 0. Entonces, para hacer la demostración partimos del caso base. Para n igual a 1 reemplazamos n por 1 en la expresión y nos va a quedar 0 más 1 igual a 1 por 1 más 1 sobre 2. 1 más 1, 2 sobre 2, 1 por 1, 1. Y del lado izquierdo 0 más 1, 1. Por lo tanto la igualdad se cumple y se cumple el caso base. Hipótesis inductiva. Para definir la hipótesis, asumimos entonces que se cumple la expresión para n igual a k. Reemplazo a n por k y me queda esta hipótesis, ¿no? Mi hipótesis va a ser que se cumple i igual 0 hasta k, la sumatoria de i igual 0 hasta k de i, y que va a ser igual a k por k más 1 sobre 2. Por último tenemos el paso inductivo, que es lo que queremos demostrar, que sería para n igual a k más 1, ¿no? Es decir, queremos demostrar que se cumple, que i es igual a, que se cumple la sumatoria de i igual 0 hasta k más 1 de i, y que es igual a k más 1 por k más 2 sobre 2, ¿no? Para demostrar que esto se cumple, lo que vamos a hacer es partir del lado izquierdo de la igualdad mediante operaciones matemáticas y reemplazo en algún punto por la hipótesis. Vamos a tratar de llegar al lado derecho de la igualdad. Entonces partimos del lado izquierdo, la sumatoria de i igual 0 a k más 1 de i. Lo que vamos a hacer es sacar el término k más 1 de la sumatoria. Eso significaría reemplazar a i por k más 1 y ponerlo sumando fuera de la sumatoria. Entonces me queda k más 1 más la sumatoria de i igual 0 hasta k de i, ¿no? Veamos un detalle. Me queda k más 1 y esta sumatoria es igual a la de la hipótesis. Por lo tanto, en este punto puedo reemplazar este término por el lado derecho de la hipótesis. Volvamos, mirando la hipótesis, tengo este término y reemplazo por el lado derecho de la hipótesis. Luego, al reemplazar por el lado derecho de la hipótesis, me queda esta expresión que tengo acá. Lo que yo quiero demostrar es que esto es igual a esto, que es lo que yo quiero llegar, ¿no? Entonces veamos qué podemos hacer. Lo primero que podemos observar es que tenemos en común en cada término k más 1. Por lo tanto sacamos k más 1 factor común. Entonces al sacar k más 1 factor común, en este término me queda k sobre 2 y en este otro me queda 1. Saco k más 1 y me queda 1. Por lo tanto me va a quedar k sobre 2 más 1. K sobre 2 más 1 también se puede expresar como k más 2 sobre 2, ¿no? Simplemente es hacer la suma de k sobre 2 más 1. Y eso me da k más 2 sobre 2. Y por lo tanto puedo concluir que esto que tengo acá va a ser igual a k más 1 por k más 2 sobre 2, que no es otra cosa que a lo que quería llegar. Por lo tanto, demuestro que la propiedad se cumple para n igual a k más 1 y puedo afirmar que se cumple para todo n, verificando el primer principio de inducción. Veamos otro ejemplo. En este caso es un ejemplo relacionado con Fibonacci, los números de Fibonacci. Veamos la definición de Fibonacci. Fibonacci dice que f sub n más 1 va a ser igual a f sub n más f sub n menos 1 para n mayor o igual que 1. También define a f sub 0 igual a 0 y a f sub 1 igual a 1, ¿no? Si calculamos los primeros números de Fibonacci, por ejemplo, para n
igual a 1, me queda f sub 2 igual a f sub 1 más f sub 0, ¿no? F sub 2 va a ser igual a f sub 1, que es 1, más f sub 0, que es 0. Por lo tanto, f sub 2 es 0, es 1. 0 más 1, 1. Y así puedo ir calculando los demás y me va a dar 3, 5, 8, 13 y así. Bueno, lo que se pide demostrar es que se cumple esta igualdad, que f sub n menos 1 por f sub n más 1 va a ser igual a f sub n cuadrado más menos 1 a la n, para todo n mayor o igual que 1. Entonces vamos a probar primero el caso base. El caso base sería probar para n igual 1, eso me quedaría f sub 1 menos 1 por f sub 1 más 1 igual a f sub 1 cuadrado más menos 1 a la 1, ¿no? F sub 1 menos 1 es f sub 0, f sub 1 más 1 es f sub 2, f sub 0 es 0, f sub 2 es 1, me da 0, 0 por 1, 0. Del lado derecho me queda f sub 1 cuadrado, que es 1 al cuadrado, y menos 1 a la 1 es menos 1. 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, se cumple la igualdad para el caso base. Y ahora veamos el paso inductivo. Definimos la hipótesis. Para n igual k me queda f sub k menos 1 por f sub k más 1 igual a f sub k cuadrado más menos 1 a la k. Esta va a ser nuestra hipótesis. Y lo que queremos probar es que se cumple la expresión para n igual k más 1. F sub k por f sub k más 2 va a ser igual a f sub k al cuadrado más menos 1 a la k más 1. Vamos a partir del lado izquierdo de la igualdad y vamos a tratar de demostrar, de llegar al lado derecho de la igualdad, ¿no? O sea, aplicando operaciones y tratando de reemplazar por la hipótesis, vamos a tratar de llegar a algo de la forma que tiene el lado derecho de la igualdad. Bueno, entonces partimos del lado izquierdo, f sub k por f sub k más 2. Lo primero que hacemos es reemplazar f sub k más 2 por la definición de Fibonacci, que sería igual a f sub k más f sub k más 1. O sea que acá aplicamos definición de Fibonacci. Eso es lo primero que hacemos, ¿no? Hago distributiva, me queda f sub k por f sub k, es f sub k cuadrado, y f sub k por f sub k más 1, f sub k por f sub k más 1. En este punto, lo que puedo observar es que este f sub k cuadrado es algo en común con la hipótesis inductiva, ¿no?, que obtuve de hacer n igual k. Si nos fijamos, la hipótesis para n igual k es esta expresión. Lo que podemos hacer es despejar f sub k cuadrado. ¿Y qué me queda? F sub k cuadrado igual a f sub k menos 1 por f sub k más 1 menos 1 a la k, ¿no? Esta sería mi hipótesis inductiva. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar a f sub k cuadrado por la hipótesis, ¿no? Entonces reemplazo f sub k cuadrado por f sub k menos 1 por f sub k más 1 menos 1 a la k. Entonces de esto paso a esto que tengo acá debajo. Y ahora lo siguiente que podemos hacer es volver a aplicar Fibonacci con f sub k más 1. Reemplazo f sub k más 1 por Fibonacci y me queda f sub k más no, perdón, antes de aplicar Fibonacci nuevamente sacamos factor común f sub k más 1. De estos dos términos, acá tengo, si separo en términos, tengo tres términos. De estos dos términos tengo en común f sub k más 1, así que saco factor común f sub k más 1. Entonces me va a quedar f sub k más 1 por f sub k en un término más f sub k menos 1 en el otro término. Hasta acá eso es fácil, es claro y es fácil de ver, factor común. Más menos 1 a la k más 1.
Acá lo único que hice de este paso a este otro es este menos 1 que tengo fuera del paréntesis, lo meto dentro del paréntesis. O sea, tener menos 1 a la k es lo mismo que decir menos 1 a la 1 por menos 1 a la k. ¿Está bien? Entonces, como es un producto de dos factores de igual base, lo que se hace en estos casos es sumar los exponentes. Entonces, si tengo menos 1 a la 1 por menos 1 a la k, me queda menos 1 a la k más 1, sumo los exponentes. Por eso en lugar de menos 1 a la k, pongo más menos 1 a la k más 1. Espero que haya quedado claro, es fácil de verificar, así que creo que no tiene mucha ciencia, ¿no? Si sacan de menos 1 a la k más 1, sacan este más 1 fuera del paréntesis, les va a quedar menos 1 por menos 1 a la k, que es lo mismo que tengo acá. Bueno, entonces de este paso a este paso, factor común f sub k más 1, y acá meterme el menos 1 dentro del paréntesis y obtengo menos 1 a la k más 1. Hasta ahí estamos. Ahora fíjense que f sub k más f sub k menos 1 por Fibonacci va a ser igual a f sub k más 1. Ahora sí aplico Fibonacci, ¿no? Esto es igual a f sub k más 1 por Fibonacci, ¿no? Entonces me va a quedar f sub k más 1 por f sub k más 1 más menos 1 a la k más 1. Volvamos a ver lo que queremos demostrar. Nosotros queremos demostrar que esto es igual a esto otro, o sea que queremos llegar a esta expresión. Por un lado a f sub k más 1 al cuadrado más menos 1 a la k más 1. Tengo f sub k más 1 por f sub k más 1, que es f sub k más 1 al cuadrado. Es lo que pongo acá. Y menos 1 a la k más 1 es a lo que yo quería llegar. Por lo tanto, en este punto demostré que se cumple para n igual k más 1, por lo tanto demuestro que mediante el principio de inducción esta expresión que tenemos acá se cumple para todo n mayor que 1, mayor o igual que 1. Bueno, los métodos de inducción pueden ser aplicados a estructuras diferentes a los enteros. O sea, hasta ahora vimos todos ejemplos con números enteros, pero podemos aplicarlos a matrices, a árboles, a secuencias, etcétera, ¿no? La propiedad crucial es que exista un principio de buen ordenamiento, ¿no? En donde debe existir una noción de tamaño de tal manera que todos los objetos tengan un tamaño finito y cada conjunto de objetos deberá contener un objeto menor, el más chico de todos, que es lo que nosotros llamamos el caso base. Bueno, vamos a ver algún que otro ejemplo. Principalmente nos interesa ver algún ejemplo de árboles, demostración de árbol binario aplicando el principio de inducción, y el tema de secuencias por ahora no lo vamos a ver en profundidad, así que no es tan importante, lo podemos saltear. Bueno, el ejemplo consiste en cuántos nodos tiene un árbol binario completo de altura n, ¿no? Entonces queremos probar por el principio de inducción. Probamos, entonces lo que queremos probar es que nodos de n es igual a 2 a la n más 1 menos 1. Tras realizar un análisis, una de las cosas que se pueden descubrir de esta expresión es la siguiente definición recursiva, ¿no? Entonces podemos demostrar que nodos de 0 va a ser igual a 1. Si reemplazo a n por 0, me queda 2 a la 0 más 1 es 2 a la 1 menos 1, 1. Bien. Y nodos de n va a ser igual a nodos de n menos 1 más 2 a la n, ¿no? Esto también se puede demostrar de esta expresión que tengo acá. Simplemente sé que nodos de 0 es igual a 1, tengo que calcular cuánto es nodos de 1 y ver la relación que hay entre nodos de 1 y nodos de 0. Y vamos a ver que es una relación de esta forma. Entonces obtuvimos una expresión recursiva de nodos de un árbol binario de altura n. Como caso base, entonces,
vamos a elegir n igual 1, decimos que es verdadero, ya que 1 más 2 a la 1 es igual a 2 a la 1 más 1 menos 1. O sea, para n igual 1, 2 a la 1 más 1 menos 1 es 2 a la 2 menos 1, que me da 3. ¿Está bien? Y por otro lado, en la expresión recursiva, tengo nodos de 1 va a ser igual a nodos de 0 más 2 a la 1, ¿no? Nodos de 0 dijimos que era 1, más 2 a la 1 es 3. Por lo tanto, esta igualdad se cumple el caso base. Luego, tendríamos que demostrar, o sea, tomar la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva sería para n igual k, y luego demostrar que se cumple para n igual k más 1. Acá podemos ver entonces el paso inductivo. Asumamos que se cumple para n igual k. Esa sería nuestra hipótesis, que esta expresión se cumple. Lo asumimos como hipótesis y queremos probar que esto se cumple para n igual k más 1. Entonces nodos de k más 1 va a ser igual a 2 a la k más 1 más 1 menos 1, ¿no? Recordemos que en esta parte tendríamos 2 a la n más 1. Si n es k más 1, voy a tener 2 a la k más 1 más 1. Bueno, para demostrar partimos del lado izquierdo de la igualdad, de nodos evaluado en k más 1. Sabemos que por la expresión recursiva, nodos evaluado en k más 1 es igual a nodos de k más 2 a la n. En este caso, n es k más 1, por lo tanto 2 a la k más 1. Lo único que hicimos fue reemplazar por la definición recursiva, que es esta que tengo acá. Si acá tengo nodos de k más 1, va a ser igual a nodos de k más 1 menos 1, que es nodos de k, más 2 a la k más 1. Creo que quedó claro. Bueno, eso es por definición. Esta igualdad se cumple por definición. Luego aplico la hipótesis, ¿no? Por hipótesis inductiva puedo reemplazar a nodos de k por 2 a la k más 1 menos 1. Entonces nodos de k lo reemplazo por 2 a la k más 1 menos 1, más 2 a la k más 1, resuelvo, me queda 2 a la k más 1 más 2 a la k más 1 es 2 a la k más 2, menos 1. Y por lo tanto, llegué al lado derecho de lo que yo quería demostrar, ¿no? O sea, a partir de nodos de k más 1 y llegué a 2 a la k más 2 menos 1. Por lo tanto, se cumple para n igual k más 1 y podemos decir que se cumple el principio de inducción para la propiedad que definimos de nodos de n para todo n entero, se podría decir, n mayor o igual que 1. Bueno, inducción sobre derivaciones lo vamos a ver más adelante, porque este es un tema que todavía no vamos a desarrollar. Así que podemos pasar al segundo principio de inducción. ¿Qué dice el segundo principio de inducción? Dice, sea P una propiedad definida para un entero n, y supongamos que P evaluado en 1 lo llamamos caso base, y aparte, si definimos como hipótesis inductiva que se cumple P evaluado en R, ¿no? Y que es verdadero para todo entero positivo R que está en un rango que va de mayor o igual que 1 a menor o igual que k. Si prestamos atención, a diferencia del primer principio, acá estamos definiendo la hipótesis para un rango de valores, no solamente para el caso para n igual k, sino para valores que van de 1 hasta k. Todo un rango de valores se va a cumplir en nuestra hipótesis. Y lo que queremos demostrar es que se cumple la propiedad para P evaluado en k más 1, o sea, para n igual k más 1, ¿no? Ese sería el paso inductivo, y
para tratar de demostrar que se cumple para n igual k más 1, nos vamos a apoyar en la hipótesis. Si logramos demostrar que se cumple para k más 1, podemos decir que la propiedad P se cumple para todo entero n a partir de 1, de n igual 1. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es bastante simple, pero es un poco rebuscado, así que vamos a tener que verlo y reverlo hasta entender a qué apunta. Queremos mostrar que podemos sumar cualquier monto de 8 centavos o más utilizando solo estampillas de 3 centavos y 5 centavos, ¿no? Entonces, tomamos como caso base la propiedad evaluada en 8, ¿no? O sea, n igual 8. Para n igual 8 nos queda acá iría un igual. Para n igual 8 nos queda 5 más 3, ¿no? Podemos obtener el caso base sumando una estampilla de 3 y una de 5. También lo vemos para dos casos adicionales. Suponiendo para la propiedad evaluada en 9, me queda que el 9 lo puedo obtener como 3 más 3 más 3, o sea, sumando 3 estampillas de 3 centavos. Y el 10 como 5 más 5, sumando 2 estampillas de 5, y así sucesivamente. Entonces vamos a definir como hipótesis inductiva la propiedad P para un rango R que va desde 8, R mayor o igual que 8 y R menor o igual que K. O sea que para el rango que va de valores de centavos obtenidos de 8 hasta acá, nosotros podemos obtener todos esos valores sumando estampillas de 3 y 5 centavos, ¿no? De las formas que vimos en los ejemplos. Bueno, ahora veamos el paso inductivo. Podemos probar entonces que se cumple la propiedad para k más 1, donde k más 1 es al menos 11. Vamos a decir que es al menos 11 porque el caso base es 8 y sí o sí el mínimo valor que debería tener k más 1 tiene que ser 8 más 3, o sea, el siguiente de 8, ¿no? Pero bueno, asumimos que es al menos 8, o sea, al menos 11 sería decir, bueno, k más 1 tendría que ser como mínimo 11. Puede ser mayor a 11, pero como mínimo 11. Si demostramos que se cumple para k más 1 mayor o igual que 11, entonces estamos demostrando que se cumple para todo valor mayor o igual que 8. Entonces, si k más 1 es mayor o igual que 11, podemos, por ejemplo, restar 3 a ambos lados de la desigualdad, ¿no? Entonces, si a k más 1 le resto 3, me queda k más 1 menos 3, es lo mismo que k menos 2. Y si a 11 le resto 3, 11 menos 3 me da 8. Por lo tanto, me queda, si se cumple esta desigualdad, también se va a cumplir k menos 2 mayor o igual que 8. Entonces, eso lo obtuve de restar 3 a ambos lados de la desigualdad. Por hipótesis inductiva, P evaluado en k menos 2 va a ser verdadera. ¿Por qué va a ser verdadera? Porque está dentro del rango de la hipótesis, ¿no? O sea, la hipótesis va de R mayor o igual a 8 a menor o igual que K. Y K menos 2 es menor que K. Por lo tanto, está dentro de la hipótesis. Por lo tanto, por hipótesis inductiva, decimos que la propiedad P evaluada en K menos 2 es verdadera y se cumple, ¿no? Y puede ser escrito el valor de K menos 2 centavos puede ser escrito como sumas de 3 y 5 centavos. Ahora, sumando 3 a K menos 2, obtenemos K más 1. Eso lo demostramos porque hicimos recién el paso inverso. Y entonces podríamos decir que si K menos 2 se puede obtener por hipótesis como suma de 3 y 5 centavos, entonces K más 1 también, porque es lo mismo que K menos 2 más 3. O sea, es sumarle 3 a K menos 2. Y que está dentro de los valores que se pueden sumar. Por lo tanto, la propiedad se cumple para K más 1 y se verifica todo esto.